Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de volvernos a encontrar, esta vez a través de los foros de las redes sociales. Y en esta noche nos reunimos y queremos compartir con ustedes una programación especial dirigida a los matrimonios y también dirigida a aquellas parejas que están prontas o próximas a casarse también, estas parejas de novios que están en ese proceso para casarse en las próximas semanas o meses, y queremos que este espacio sea uno que edifique las familias, que edifique el matrimonio. En la noche de hoy le hemos pedido al reverendo doctor Víctor Groló, pastor de nuestra iglesia cristiana, Discípulos de Cristo en Espinosa, que él nos comparta algunas herramientas que nos ayuden a mejorar la relación matrimonial, especialmente en este tiempo de pandemia que hemos visto que ha seguido cambiando. Cuando pensamos que vamos a regresar a lo que considerábamos normal, algo nuevo ha aparecido y hay muchos estresores que afectan la familia, que si las clases virtuales, presenciales, pérdidas de trabajo, muchos cambios. Y queremos que la familia se mantenga unida, que el matrimonio se mantenga fortalecido y que el Señor siga siendo el centro de cada familia y de cada matrimonio. Por eso queremos darle la bienvenida en esta noche a todos aquellos que nos sintonizan, que puedan sentirse en la libertad de emitir sus comentarios, sus preguntas y que sea un tiempo para bendecir a la familia y glorificar el nombre del Señor. Les pido a ustedes en esta hora que me acompañen a una palabra de oración. Señor y Dios, en esta hora nos acercamos a ti con gratitud, Señor, porque dentro de tu amor y tu misericordia has dado los recursos, las herramientas, Señor, para compartir tu palabra y en esta noche para compartir, Señor, herramientas que nos ayuden a ser familias sanas, Señor, a mejorar nuestra vida, a acercarnos a ti, a que como matrimonio, Señor, podamos permanecer unidos, que esa relación matrimonial, oh Dios, podamos seguir adquiriendo herramientas que nos ayuden, oh Dios, a seguir dando testimonio, a hacer luz. Gracias te damos en esta noche por el reverendo Víctor Groló, quien ha de compartirnos, Señor, este material, estas herramientas, Señor. Queremos que nuestras mentes y corazones estén receptivas, que como matrimonio, Señor, podamos no solo ser receptores de la información que se ha de compartir, sino que podamos, Señor, aplicarla a nuestra vida, aplicarla a nuestro matrimonio, Señor, y que día tras día, a pesar de todas las adversidades que podamos encontrarnos, Señor, podamos permanecer firmes contigo en el corazón, Señor, y agradecidos y agradecidas porque tú eres el Dios que en medio de todas circunstancias te haces presente, nos quieres ayudar y nos fortaleces. Gracias te damos y es en el nombre poderoso de Jesús que te damos gracias y hemos hablado contigo. Amén, amén. Dios les bendiga. Bien, amados, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta experiencia de este momento que vamos a estar compartiendo con ustedes información que tiene que ver con las relaciones de pareja, las relaciones de los novios y también las relaciones de los matrimonios. Así que agradezco, ¿verdad?, este espacio y de igual manera a Yerixa Olivera por esta introducción a mi persona. Yo quiero resaltar algo sumamente importante. El amor es un concepto que lamentablemente se ha diluido tremendamente en esta sociedad. Se ha diluido mucho, de tal manera que se ha abusado de la palabra. Ahora cuando uno ve por el camino, ve esos grandes letreros que dice, haciendo anuncio de un champú de cabeza, ama tu pelo. Y con eso nada más ya uno puede ver que el concepto de amor se ha diluido y eso de alguna manera ha impregnado también en las relaciones de pareja. El concepto del amor se ha diluido de alguna manera y yo me gustaría, y es mi deseo en esta experiencia, crearle conciencia a usted del concepto del amor, pero sobre todas las cosas, todo lo que concierne a eso, que incluye pensamiento, que incluye emociones y incluye sentimientos y por tanto conducta, que es resultado de estos aspectos que le señalé. Así que mi interés es que en este momento, en este espacio, usted concientice la importancia del manejo de las emociones, del manejo de ese sentimiento llamado amor, en lo más profundo de una relación. Las emociones y los pensamientos y los sentimientos, hermanos, hay que domesticarlos.
Cuando hablamos de domesticarlo, me estoy refiriendo a que hay que acostumbrar a esas emociones, ¿verdad? Tanto adecuadas como inadecuadas a convivir con uno. O sea, uno tiene que tener conciencia de esas experiencias, ¿verdad? Anímicas que vivimos todos los días de nuestra vida. Y no solamente hay que acostumbrarlo a que conviva con uno, sino también hay que enseñarlos a que obedezcan. Escuche bien, hay que enseñarlos a que obedezcan. Tenemos la capacidad para regular, tenemos la capacidad para domesticar las emociones más profundas de nuestro espíritu, inclusive de nuestro amor. Quiero que ustedes miren, ¿verdad? Y tienen la facilidad de poder mirar estos slides, porque esta información usted la puede tener y puede tener acceso a ella y puede repasarla constantemente, ¿verdad? Para rumiar todo lo que estamos expresando en esta experiencia. Reconocemos que el amor es un amor profundo, es un sentimiento sumamente profundo y a su vez es un sentimiento sumamente complejo, que lo vamos a mirar en el transcurso del camino. El psicólogo Jonathan García Allende se refiere al amor como una droga potente. Y yo también quiero mirarlo, no solamente como una droga potente, es decir, que cuando el amor, Cupido inyecta, cuando Cupido le tira la flecha, ¿verdad?, a unas parejas, se envuelven en una nube, se envuelven en una experiencia encantadora, una experiencia única, ¿verdad?, cuando realmente esa manifestación del amor se da. Pero también quiero ver que el amor se puede convertir en un terrorista interno. Me voy a explicar. A veces el concepto del amor que tenemos es un concepto distorsionado. Aprendemos de infancia en las relaciones con nuestros padres, en las relaciones de nuestros padres también, que el amor puede ser disfuncional. Hay maltrato, hay violencia, hay expresiones de ignorancia, de falta de respeto a la dignidad humana y terminamos con la frase, lo hago porque te amo. Y uno va creciendo con esa imagen distorsionada de lo que es el amor. Así que mi interés en esta experiencia, ¿verdad?, de este taller, es que creamos un poquito de conciencia y nos miremos un poquito hacia adentro, no solamente en el carácter personal, sino también en las relaciones como pareja. Por tanto, el amor, amado, no nace. El amor se construye con el tiempo y se va cuidando de manera constante, se va alimentando de manera constante. En muchas parejas, y hay que reconocer, el amor se puede deteriorar definitivamente o puede seguir evolucionando hasta llegar a una forma que unos vínculos sentimentales mucho más profundos. Esa primera etapa del enamoramiento que muchos de nosotros ya casados la han experimentado y otros que ya están en la experiencia de dos tortolitas, ¿no?, que se están amando con profundidad. Esa etapa del enamoramiento se siente una fuerte atracción por el compañero, por la compañera, donde, amado, todo aparece agradable, todo es maravilloso, todo es increíble. Se experimentan todas las emociones y sentimientos con intensidad. Y también se crea una ilusión de que se estará con esa pareja hasta el fin del mundo, de que van a poder superar cualquier conflicto que puedan presentar en el camino. Esa es la imagen, esa es la mentalidad cuando esa experiencia del amor romántico toca e impacta los corazones, ¿verdad?, de las parejas. Es un mundo encantador, sí es cierto, pero también en ese mundo encantador está lo que yo llamo la niebla romántica. Y la niebla romántica no es otra cosa que la incapacidad que vamos desarrollando ignorando los defectos de la pareja. Ante la niebla romántica difícilmente se puede ver algo oculto detrás de cada persona, haciendo difícil, por tanto, la visibilidad de las imperfecciones del ser amado. Entonces, podemos mirar la palabra novio, en el caso de los novios, y lo quise hacer de esta manera, no vio. Esa es la división de la palabra novio, no vio. Así que es importante en este trabajo, ¿verdad?, de alimentar el amor, que uno tenga unos procesos de detenerse y mirarse hacia adentro. Por tanto, en el transcurso del tiempo, las relaciones de pareja se hacen más visibles las imperfecciones, ¿no? Y algunos se pueden ver incompatibles, pero otros también se pueden poner intolerantes. Puede ocurrir esto de una forma lenta, pero también puede ocurrir de una forma abrupta por alguna situación particular que ocurra, ¿no? Aquello que te encantaba al principio, aquel príncipe azul, aquella princesa, que tu pareja que comenzaba a agradarte, ahora comienza a desagradarte. La idealización que muchas veces nosotros tenemos de esa pareja perfecta queda atrás
y ahora hay una visión más realista sobre la experiencia que tú estás viviendo en la relación. Tarde o temprano, amados hermanos, casi todas las parejas, por no decir todas, entramos en procesos de discusiones, de malentendidos, de reclamos, de intolerancia. Se hace entonces visible la relación de poder que hay implícito en toda pareja. Aparecen entonces los reclamos, aparecen las manifestaciones de su inconformidad. Los conflictos surgen una y otra vez y esto puede de alguna manera erosionar seriamente la relación, trayendo las frustraciones, la decepción, la tristeza, el coraje, la ira, que pueden aparecer abruptamente, pero pueden aparecer porque se ha ido acumulando a través de las experiencias que han ido marcando de manera negativa a una de las parejas o ambas de las parejas. Por tanto, el resultado terminan en peleas, que viene entonces determinando esa incapacidad que tiene para poder manejar las emociones, para poder domesticar las emociones, la incapacidad para negociar y la incapacidad de poder comunicarse efectivamente, ¿verdad? Adecuadamente como pareja. Se reconoce que todas las parejas son únicas, ¿no? Cada uno de ustedes es un ser muy particular y lleva por dentro en su interior un mundo muy privado, exclusivamente suyo y exclusivamente secreto. Es un espacio que se ha ido formando a través de la base de las experiencias que usted ha vivido en el pasado, las palabras y los hechos que le han afectado en el transcurso de todas sus etapas de la vida. Cada novio, cada esposo, cada esposa trae creencias, trae actitudes, trae valores, trae historias personales, amado hermano, trae deseos, trae expectativas de sí mismo, trae expectativas inclusive del otro, de Dios también, trae expectativas del futuro que son heredadas de sus familias de origen. Por tanto, la relación de pareja en la etapa de noviazgo y también en la etapa de matrimonio, porque esto es una evolución constante, ¿no? Es para conocerse. Aún en el matrimonio, es un continuo conocerse. La identidad de pareja se va a consolidar a través del análisis y a través de las confrontaciones de sus propias historias personales y familiares. No podemos pasar por alto que estamos construidos, estamos formados, nuestro carácter, nuestra personalidad, aunque tenemos nuestro sello único, pero no cabe duda que las experiencias que me han configurado en mi crianza y en las etapas de adolescencia y en la vida, de alguna manera van configurando lo que yo soy. Por tanto, la identidad de pareja se va a consolidar a través del análisis y de las confrontaciones de sus propias historias personales y familiares. Cada uno va a negociar en esa relación, se empieza a negociar y a modificar sus propios estilos para establecer una adaptación común, definiendo estilos de vida, rutinas con intereses para ambos, sin violentar la dignidad de cada uno de la pareja. Por tanto, entra en juego la toma de decisiones en cuanto a la aceptación de responsabilidades éticas y morales. También incluye los aspectos de los aspectos financieros, tanto individual o colectivo, los credos, las diferenciaciones en las relaciones de las familias de origen, establecer relaciones con personas de las preferencias personales de cada uno de ellos, que a veces ocurren conflictos en ese aspecto porque una de las parejas, cuando empiezan a conocer sus vínculos cercanos, pues no están de acuerdo por la razón que fuera y crean muchas veces muchas fricciones. Por tanto, es importante, ¿no?, que nosotros estemos bien conscientes de eso. Una buena administración de las finanzas, de su independencia económica o también independencia entre ambos. Es importante que se considere y que muchas veces trae conflictos en las relaciones de pareja. De no lograr acuerdos de identidad mutua en estos aspectos que le he mencionado, el proyecto de pareja se va a diluir y se puede enganchar con sus deudas psicológicas, que usualmente es lo que ocurre en las parejas. Por tanto, se debe considerar en este proceso del noviazgo, en este proceso aún del matrimonio, las motivaciones que pudieron haber llevado para casarse. Ustedes, los novios que están comenzando, los que ya están casados también, uno tiene que mirar un poquito el futuro. Cuando uno dialoga con parejas, ¿verdad?, y le preguntan qué fue lo que te llamó la atención al principio, para poder rescatar algunos detalles, las personas me dicen, pastor, es que yo, pues nada, estaba sola y quería, etcétera. Y eso fue el vínculo realmente que trajo la atracción con la otra persona, pero no fue un amor genuino en ese aspecto al inicio, ¿no?
Por tanto, existen parejas que se subleman para salir de la casa de sus padres, otros que quieren casarse con prisa frente a un embarazo. Otras motivaciones pueden ser los aspectos económicos y afectivos, las relaciones de la codependencia, que eso es otro tema importante, ¿verdad?, que se debe de tocar en las relaciones de pareja, la soledad, entre otros. Cuando, amado, las motivaciones se distancian de una reflexión madura y balanceada de lo que significa una relación de noviazgo y una relación de matrimonio, finalizando ese motivo que los inspira, la pareja en muchos casos pierde sentido. Por tanto, la disciplina de la introspección, de la observación y de la familiaridad de los pensamientos y emociones no es para reprimirlo, sino para buscar su sentido, es para domesticarlo, ¿verdad? Para que pueda convivir con nosotros, van a estar ahí hasta el resto de su vida. Por tanto, es importante que usted identifique, que usted descifre los mensajes que ofrece esas emociones, esos pensamientos y esos sentimientos, porque están revelando algo de su persona, no de la otra persona. Si por alguna ocasión la otra persona activa en usted un sentimiento inadecuado, un sentimiento de hostilidad o lo que fuera, amado, eso es que esa persona, por lo que dijo o por lo que hizo, de alguna manera activó toda su memoria y toda su configuración. Así que es importante que uno haga el ejercicio de hacer introspección y poder mirar lo que realmente revela todas mis expresiones y todas mis manifestaciones de pensamiento, de emociones y sentimientos, inclusive de conducta. Hay un caso bíblico que quiero compartir con ustedes. En un momento Jesús se le acercó, o un hombre se le acercó a Jesús, mejor dicho, y le dijo: maestro bueno, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús, como buen psicólogo, como buen analista, ¿verdad?, de la conducta humana, pudo percibir que detrás de ese verbo, detrás de esas palabras, lo que estaba manifestando era las avaricias. Se supone que el hijo mayor, el primogénito, era el que cogía la mejor tajada. Así que este hijo, no sabemos qué posición era, pero no era el que estaba heredando, ¿verdad?, conforme a la tradición judía. Así que él estaba pensando, los chavos, y le estaba diciendo a Jesús: intercede, porque lo más seguro ya había intercedido con su hermano, intercede para que tu hermano divida la herencia conmigo. Y como dije, Jesús identificó con lo que había detrás de la avaricia. De hecho, Jesús se vira y se muestra a las personas que estaban alrededor y le dicen: tengan cuidado de la avaricia. Con ello, hermano, lo que quiero enfatizar, que sí podemos aprender a identificar las fuerzas ocultas que impulsan lo que pienso, lo que siento y lo que hace que yo me comporte de esta manera. Tomando en consideración esto que yo le he señalado sobre esta persona que se le acercó a Jesús para decirle: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces estamos trabajando con elementos de la importancia de poder mirarse hacia adentro. No está explícito, pero está implícito en lo que Jesús hizo en esa dinámica con ese hombre y con los que estaban a su alrededor. Por tanto, la introspección y el conocimiento de sí mismo tiene sus detractores. O sea, no estamos acostumbrados a eso. Cuando usted nace, amado, usted prácticamente no tiene nada suyo. Tú lo dividen en 20 cantos. La nariz de abuelo, los ojos de abuelo, de abuela, del tío. Cuando tú vienes a ver, tú no tienes nada tuyo. Ya desde que tú naces, te están mirando hacia afuera y nos van limitando sustancialmente la capacidad de poder conocernos a nosotros mismos en ese proceso de las etapas de evolución del ser humano. ¿Okay? Y si hay algún familiar que tiene alguna conducta inapropiada, pueden engancharse con esa persona y decirte a ti igual que fulano. O sea, todos nos estamos refiriendo afuera y la mayoría de todos nosotros hemos sido configurados, hemos formados de esta manera. Por tanto, la introspección, ese deseo de mirarnos hacia adentro, tiene sus detractores. Por lo menos queremos la búsqueda de unos resultados fáciles y rápidos. Estamos en una época capitalista que queremos los resultados, los fast food, que Dios intervenga, todo es que Dios intervenga, que Dios haga el arreglo, pero mi participación es bien mínima o es nula prácticamente, ¿no? Y Dios no opera en el vacío. Para Dios poder transformar una relación de pareja, para Dios poder fortalecer una relación de pareja, necesita la parte de nosotros. Y ahí es que usualmente está el gran conflicto y las grandes dificultades, porque no estamos acostumbrados a mirarnos hacia adentro y los castillos del orgullo, de la soberbia, de la avaricia hacen sus apariciones, ¿no? Y se convierten en unos terroristas internos terribles para anular el buen deseo de poder cambiar y poder mejorar las relaciones de pareja. Por tanto, también queremos una gratificación inmediata, el egoísmo, el orgullo, la apatía y la resistencia al cambio. Estamos tan acostumbrados a vivir ese sistema, ¿verdad?, que cambiarlo nos cuesta un poco de trabajo, porque ya eso está metido aquí. O sea, cambiar esos sistemas cuesta su trabajo, pero no es imposible para hacerlo.
Y Marcos utiliza un texto bíblico que es importante que nosotros miremos. Y dice en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, y luego la versión internacional, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necesidad. Todos estos, dice el texto, males vienen de adentro y contaminan al hombre. No vienen de afuera, no vienen del diablo, porque a veces el problema que tenemos es que demonizamos muchas veces nuestras conductas porque como no sabemos manejarlas, como se nos escapan de la mano, la tendencia es a demonizar conductas cuando son propias de nosotros, y Marcos nos lo está diciendo, y de igual manera o los otros evangelios. O sea, hay que monitorear los estados. Cuando usted nace, usted tiene la capacidad, amado, para ser fiel, para ser adúltero, para odiar, para amar. Eso está en nuestro sistema. Pero a medida que nos vamos criando, la medida que vamos viendo las relaciones, los modelos que nos van insertando, ¿verdad?, en nuestro chip, en nuestra memoria, son los que nos van a delinear, los que nos van a mirar. En una ocasión yo tuve una pareja que llegó a la oficina y decía, yo no sé por qué yo perdono tanto a mi esposo con sus adulterios. No lo sé, no le explicaba, y ella entendía que no podía seguir porque ya era una relación tóxica. Cuando venimos a ver, analizar ¿verdad?, todo un poquito de su experiencia, de su peregrinar como persona, descubrimos que es un patrón aprendido porque su mamá mantuvo una posición pasiva y tolerante a los sinnúmeros de adulterios que cometía su papá. Así que eso estaba en su sistema y él aprendió eso. Por tanto, la aceptación de usted mismo, tal y como es una de las partes más esenciales para que pueda ocurrir un cambio. Únicamente cuando en verdad enfrentamos nuestras realidades y reconocemos nuestros defectos y nuestras limitaciones, que en el proceso, amado, es más difícil para que nosotros podamos aceptarlo y podamos trabajarlo, podemos estar entonces en el camino de una libertad interior y a la comprensión inclusive del otro. Cuando Jesús le dice, ama al prójimo como a ti mismo, incluye que yo tengo que hacer mi propia introspección hacia adentro. Por tanto, conviene tener en cuenta la complejidad y la multiplicidad o la multidimensionalidad de lo que llamamos emociones y sentimientos, ya que estos de alguna manera forman y dirigen nuestras relaciones. Las emociones están presentes en toda la persona y en todo momento. Y ellas pueden estar ocasionando nuestro malestar, pero también pueden ocasionar y producir un bienestar. Por tanto, el manejo de las emociones de forma apropiada es el resultado de un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es importante un principio fundamental: evaluar para mejorar. Si yo tengo que tener ese proceso de poder evaluarme. Por tanto, todos experimentamos emociones y sentimientos. Todos lo experimentamos, eso no es nada nuevo. ¿Okay? Sería lógico entonces pensar que si nosotros sabemos y lo experimentamos, que sepamos de alguna manera lo que son. Definamos lo que son emociones. No obstante, cuando entonces tú haces la pregunta y la pregunta, vaya la redundancia, formulas la pregunta, van a surgir dificultades para poder expresarlo, porque ese no es nuestro idioma. Nosotros simplemente reaccionamos, más nada. La emoción y el pensamiento viene, reaccionamos. Después es que entonces miramos la reacción. Pero tenemos que aprender a regular, a identificar con nombre y apellido esas emociones y esos sentimientos. Y esto es debido a que las emociones son fenómenos complejos de carácter interno de cada uno de nosotros, que no son directamente observables y no estamos acostumbrados a analizarnos nuestra interioridad. Por tanto, los acontecimientos que activan nuestras emociones pueden suceder ahora, pueden haber sucedido en el pasado, pero pueden haber también moverse hacia el futuro de manera compleja de igual manera. Por tanto, las parejas de hoy en día muestran unos limitados controles internos, ¿no?, de sus emociones y sentimientos, impactando adversamente sus relaciones interpersonales en las diversas áreas de la relación. Uno en realidad es consciente de la vida emocional cuando experimentan ciertas fallas de control o desborde de algunas emociones inadecuadas. Cuando estos sentimientos surgen, nos escapan del control que nosotros podamos tener. Un enojo, una ira, un orgullo, unos celos, unas contiendas constantes nos muestran que algo no anda bien en nuestro dominio propio. Haga el ejercicio, amado. Trate siempre de mirando hacia afuera. Comience con usted. Es que están comenzando las relaciones de pareja, el noviazgo. Es bien importante
¿verdad? Que no caigamos en esa niebla romántica que no podamos ver y viéndolo le pasemos por alto, porque usualmente después del transcurso del tiempo de la pareja, cuando se casan, empiezan entonces ese amor romántico a disminuir, empiezan a aflorar y a darse cuenta que ya lo sabían, así que quizás pueda venir con más fuerza esa frustración y esa decepción. Nadie es ajeno a los pensamientos, a las emociones y a los sentimientos inadecuados. Todos llevamos ese conflicto interno. Renunciar a ello, amado, no es real, pues siempre van a estar presentes. Usted lo va a llevar hasta lo último de su vida. Usted va a enterrar con esas emociones y pensamientos. Pero sí es real su control. Sí podemos controlarlo, sí podemos evitar que nos causen daño, podemos regularlo, podemos domesticarlo, como habíamos plantado en principio. Por tanto, es responsabilidad propia que nosotros asumamos esa actitud, pero también evitar sus tropiezos y obstáculos personales que provocan las relaciones también de los demás. Hay un texto bíblico que quiero utilizar para eso, porque la Biblia también habla de la psicología y he aprendido en el camino a leer la Biblia en clave psicológica. Cuando Dios llama a Caín en el capítulo 4 del libro de Génesis, versículos de 6 al 7, nos da un texto y voy a leer dos versiones, la Reina Valera, pero voy a leer también la Biblia Nácar Colunga. Nos dice Dios hablándole en un consultorio, voy a usar esa imaginación, esa creatividad, a Caín. ¿Por qué estás enojado? Él tenía enojo con su hermano. Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta y el concepto pecado mondere todas aquellas emociones perturbadoras, celos, contiendas, pleitos, lo que fuera, ¿no? El pecado está a la puerta, está al acecho y dice el texto, ansioso por controlarte. Pero dice, y ahí es que voy, pero Dios le dice a Caín, pero tú debes dominarlo. Debes ser su amo. Quiere decir que Dios nos ha dado esa capacidad. En la versión, como le dije, de Nácar Colunga, interesante, nos dice, ¿por qué estás enfurecido? ¿Y por qué andas cabizbajo? No es verdad que si obras bien andarás erguido, mientras que si obras mal, el pecado está a la puerta como fiera, escuche, que se acurruca, ¿ok? Que se acurruca, acechándote ansiosamente a lo que tú debes de dominar. Cesa, dice esta tradición bíblica, que él siente apego por ti y tú debes dominarlo en el nombre de Jesús, le añado yo. O sea, eso es una realidad bíblica. Dios nos ha dado la capacidad, tenemos emociones fuertes. Sabemos la historia de Caín. Caín se fue en drive. Caín no le hizo caso y se fue en drive. Ahora, es importante entonces hacer una distinción entre lo que son las emociones y son los sentimientos. Cuando hablamos de emociones, es un sentimiento intenso y breve, de aparición normalmente repentina y de poca duración. Produce alteraciones, ¿verdad?, físicas, viscerales, percepciones se agitan, etcétera, palpitaciones, palidez, etcétera. El enojo es una emoción breve y detrás del enojo hay una fuerza que lo impulsa. Jesús se enojó cuando entró en el templo y echó los cambistas, pero se enojó porque estaba indignado. Cuando usted se enoja, surge la emoción del enojo, es porque hay una fuerza que lo está impulsando. Puede estar frustrada, decepcionada, temores, lo que usted puede entender. El sentimiento es menos intenso, puede llegar a ser más difuso y prolongado con el tiempo, son más duraderos y estables. Si usted comienza con un enojo porque se frustró por algo, pero sigue alimentándolo, puede llegar entonces a tener sentimientos de venganza, sentimientos de hacerle mal a la persona. Y eso es lo que estamos hablando. Y cuando llegamos a los sentimientos, son más difíciles de trabajar, no imposibles, pero requiere más esfuerzo de parte de nosotros. He preparado un flujograma de una emoción inadecuada a un sentimiento negativo para que usted pueda comprender eso, y voy a utilizar un relato bíblico. Fue el caso de Saúl y David. Venían ambos de una guerra y entonces recibiéndolos, ¿verdad?, con todo lo que requiere, ¿verdad?, el gozo de una victoria. Y empezaron a hacer cánticos, y entre los cánticos decían, cuando entraba Saúl y estaba también David, que Saúl mató a 10,000, a 5,000, y David mató a 10,000. Estoy poniendo una cifra más o menos. Lo que quiero decir es que David resaltó más la personalidad de David que la personalidad del rey Saúl. Y nos dice el texto entonces que en aquel momento, dice la palabra, y estoy leyendo en 1 Samuel capítulo 18, ustedes pueden leer después con calma, pero dice el texto que tuvo una emoción breve, tuvo enojo. Dice la palabra que Saúl se enojó,
pero detrás del enojo, como le señalé, hay una fuerza que lo impulsaba y era que tenía celo, le dio envidia y por tanto hubo un desagrado por esa experiencia. O sea, ya comenzó con ese detalle, nada más comenzó. Y nos dice el texto que desde ese día, ¿no? Empezó a tener resentimientos, empezó a distorsionar su percepción sobre todo lo que estaba ocurriendo, a tal manera que nos dice el texto más adelante, un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, ¿ok? No es que realmente Dios haya enviado un espíritu malo, sino simplemente que el espíritu, es decir, esa actitud, esa emoción, ese sentimiento, mejor dicho, que estaba inadecuado, él empezó a responderle. Y la Biblia nos dice que él desvariaba, es decir, caminaba de un lugar a otro incoherente, hablando, pero ¿qué es lo que se cree esto y lo otro? Inclusive, él empezó a decir y a poner en boca de David cosas que David nunca dijo. No, David lo que quiere es quitarme mi reino, porque las percepciones se distorsionan, el sistema empieza a buscar todo aquello que alimente esa emoción. Y ahí es que nosotros está la gran madurez, lo que llamamos madurez emocional, de poder identificar y poder detener, tener la capacidad de dominio propio, y dominio propio en griego lo significa salvando la mente, detenerse para poder regular, para poder domesticar lo más pronto posible esa manifestación de las emociones. Y dice el texto que siguió aumentando esa intensidad de esa emoción, y llegó entonces inclusive a experimentar agresividad, porque estaba temeroso, tenía miedo, se sintió rechazado y empezó a establecer, le lanzaba a David lanzas en varias ocasiones para tratar de matarlo. Inclusive el texto nos dice que empezó a establecer fronteras y dice que lo alejó de su presencia. Fíjese todo lo que puede producir un mal manejo de las emociones. Luego entonces entramos ya de las emociones, entramos en los sentimientos más profundos, porque se ha ido acumulando, ha ido arraigándose en la interioridad de Saúl, y empieza entonces a ser difuso y prolongado. Empiezan a tener pensamientos maquiavélicos. Lo voy a matar, lo quiero sacar del medio. Inclusive empieza a desplazar ese coraje, desplazar ese sentimiento ya de maquiavélico con su hijo. Y nos dice el texto, inclusive con su esposa Betsabé, y le dice a su hijo, y es una palabra que es interesantísima, dice hijo de la perversa y rebelde. Fíjense, interesante cómo él saca y empieza diríamos, hasta disparar hacia afuera, ¿no? Y entonces el texto nos dice en las escrituras que David entonces acumuló en su corazón un sentimiento tan arraigado de querer matar a David hasta lo último, buscarlo y perseguirlo hasta matarlo. Traigo esto para que usted se dé cuenta. Este es uno de muchos textos bíblicos que nos ayudan a mirarlo hacia nosotros. Por tanto, si las emociones y los sentimientos son inadecuados, como el enojo, como la ira, el odio, el celo, la impaciencia, entre otros, la persona puede estar más expuesta a hacer juicios y decisiones extremistas, ¿no? Manifestar inestabilidad mental, como le pasó a Saúl, aumentar la actividad de controversia, de agresividad y de estados depresivos. Amado, el hecho de que seamos creyentes no estamos exentos de eso. Se han hecho estudios que no hay una comparación, no hay una comparación de los informes que tiene que haber de las violencias domésticas con las parejas regulares, es decir, que no tiene la experiencia de haber conocido al Señor, con los llamados parejas cristianas. No hay diferencia, lamentablemente. Se supone que la haya, que nosotros como pareja y como cristianos hagamos la diferencia y aprendamos a domesticar nuestras emociones, porque la Biblia habla montones de veces sobre este tema particular. Por tanto, las manifestaciones de una determinada emoción tienen un lado opuesto, como por ejemplo la agresividad, la cual corresponde a otro polo, como un sentimiento de mansedumbre, pacífico, que también es una parte formativa de nosotros. Es decir, este es un punto importante para que usted pueda aprender a manejar, o por lo menos a identificarlos, a tener esos procesos de introspección. En ocasiones yo le digo a las personas cómo uno sabe que es lindo y cómo uno sabe que es feo una persona desde el punto de vista físico. Uno lo sabe, yo sé que alguien es lindo porque yo tengo que tener un feo acá atrás, porque tengo que haber un contraste. Yo sé que alguien es feo porque tengo que tener un lindo. Definitivamente, si usted no tuviera eso, pues no pudiera hacer los contrastes. Pablo decía en el libro de Romanos que si no existiera la ley, no existiera pecado, porque entonces pues, uno haría las cosas automático.
Así que cada una de esas emociones te está mostrando el lado opuesto. Cuando Pablo en el libro de Gálatas habla de las manifestaciones de la carne, pero habla de las obras del Espíritu, está haciendo los contrastes. Así que si usted tiene enojo, el contraste del enojo es la paciencia, es la templanza. Si usted tiene odio, es amor. Si tiene impaciencia, es la paciencia. Si tiene celo, es la confianza. Cada una de esas emociones te brinda el espacio por donde tú tienes que moverte, que es el espacio que nosotros regulamos y que tenemos que domesticar. No estamos acostumbrados a vivir eso, porque eso, si mi vida no está acostumbrada a no tener, a ser confiada, a confiar en la gente, no está acostumbrado a eso, mover en ese espacio va a requerir de quebranto, ¿no? De tomar la cruz, esas imágenes que utiliza la Biblia, pero sí se puede, porque Dios nos ha dado la capacidad para que nosotros podamos mejorar nuestra relación contigo mismo y por tanto va a redundar en unas buenas relaciones con los demás. Hay una teoría psicológica donde explica esto que les estoy planteando. Nosotros usualmente nos movemos en la letra A. Experimentamos la situación, la circunstancia, hay un evento activador y respondemos. Hay una experiencia emocional y una conducta. O sea, vimos la situación, reaccionamos, mi esposa, mi esposo, mi novio, mi novia me dijo algo que me dolió, lo que fuera, tendemos entonces a responder, a disparar, como decimos, ¿no? Insultos, lo que sea, ofensas, lo que sea. No mediamos más nada, ¿no? Después que ocurre eso es que entonces decimos, bueno, metí la pata, no debía haberlo hecho, pero lo que estamos buscando es que logremos que esa etapa después de reflexión caiga inmediatamente, que empiece el efecto que nos motiva, nos impulsa a hacer o a decir lo que no es lo correcto. Entonces este modelo lo que está diciendo es que tenemos que aprender a detenernos a la B. La B es los niveles de creencia, de pensamiento, las interpretaciones, que puede ser tanto racional como irracional. Así que tenemos que aprender a detenernos en la B. Ok, espérate. Antes de que yo reaccione, déjame mirar. Esto es un gran ejercicio. Esto es una disciplina. Esto se cultiva, amado hermano. Y ese es el reto que yo le estoy dando a las parejas. Es el reto que le estoy dando a los novios que están comenzando a conocerse. Hay que aprender a detenernos en la B. Hay que aprender a detenernos a reflexionar, a mirarnos hacia adentro. ¿Por qué estoy sintiendo eso? Regular y tener los dominios propios para evitar que nosotros podamos estar ofendiendo a algo. Dicho esto, hay una palabra que yo quiero mostrarles a ustedes que se llama alteridad. ¿Okay? Y la alteridad implica ponerse en ese lugar del otro, alternando las perspectivas propias con la otra persona. Es una relación de alternar, ¿no? La opinión de la otra persona con la mía, no es unilateral. Es lo que yo quiero, es lo que yo deseo. No, es un gran ejercicio de aprender eso porque vivimos una naturaleza egoísta. El ser humano tiende a ser egoísta en ese aspecto. Por tanto, esto quiere decir que la alteridad representa una voluntad de entendimiento que fomenta el diálogo y propicia las relaciones pacíficas. Cuando el ser humano, cuando usted, amado hermano, establece una relación sentimental con otra persona, la alteridad es indispensable para entender y aceptar las diferencias entre ambos. En cambio, si se establece una escasa alteridad, la relación será definitivamente imposible, ya que las dos visiones del mundo solo van a chocar entre sí y no habrá espacio para el entendimiento. Si no hay alteridad, el más fuerte va a dominar al otro e impondrá sus necesidades y sus características. Y hago esta imagen, ¿verdad?, de este monito con el pescado, con las buenas intenciones de salvarlo. Dice que el mono vio un pez en el agua y lo sacó pensando que le estaba salvando la vida. El pez murió. Qué importante es entender el mundo del otro. Se habla mucho de la inteligencia emocional, pero también hay que hablar de la inteligencia social. Así que, a grosso modo, traeré algunos puntos que tienen que ver sobre estos conceptos. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, implica tener conciencia de sus propias emociones, es la capacidad para poder supervisar los sentimientos y emociones de uno mismo y también de los demás, en el buen sentido de la palabra. Es percibir, es valorar y expresar las emociones con exactitud, bien calibradas, domesticadas, ¿verdad? Sujeto a la conciencia del otro y de uno mismo. Así que la inteligencia emocional es fundamentalmente en las relaciones. Es importante que esto esté en las relaciones interpersonales porque incluye la habilidad para nosotros poder suavizar las expresiones de la ira y las expresiones de irritabilidad y otras emociones perturbadoras que en vez de acercar, distancian las relaciones de pareja. La persona que tiene más conciencia de sí mismo en el sentido de sus propias emociones puede dominar la impulsividad,
tiende a ser más productivo y efectivo en las actividades de las relaciones interpersonales. Eso es así, amado. Así que ese es el gran desafío que hoy tenemos. Por tanto, reconocer las emociones de los demás es un don de gente y es fundamental. Por tanto, hablamos de la empatía, que consiste en la capacidad de poder sentir las emociones que experimenta la otra persona con la que nosotros estamos interactuando y estableciendo o construyendo o ya construido una relación de pareja. Por tanto, significa dar una respuesta apropiada a las emociones que nosotros experimentamos. Cuando hablamos de la inteligencia social, que está atado a la inteligencia emocional, nos referimos a la capacidad que nosotros tenemos para relacionarnos con los demás de forma empática y de forma asertiva. Implica sensibilidad, implica una buena comunicación, comprender al ser amado que tengo al lado, llevarme bien, ser cálido, ser cuidadoso con los demás y tener la habilidad inclusive de adoptar las perspectivas ajenas, no meterme en una trinchera, meterme en un búnker y de esa manera pues distancio las relaciones de pareja y no fomenta la creatividad ni la riqueza que hay en los diálogos y entendernos los unos a los otros. En una investigación, y este es un dato que traigo aparte porque me parece que es importante, ha revelado influencias negativas de la cultura de los celulares o de la tecnología móvil sobre la salud y el bienestar en la pareja. ¿Okay? Se ha encontrado que un alto uso de celulares correlacionado con menores niveles de felicidad y mayores tasas de ansiedad y pérdida. Los celulares, la tecnología se ha metido indudablemente, pero las relaciones de pareja, usted no sabe cuántos matrimonios ha atendido yo, cuántas relaciones de noviazgo ha atendido con esta dificultad. ¿Okay? Porque la tecnología, la escala de valores en la tecnología, en los celulares, las relaciones de pareja se disminuyen literalmente. La Biblia nos exhorta a nosotros que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. En la versión Reina Valera, en la Biblia latinoamericana dice: han de renovarse lo más profundo de su mente. Esto es un gran ejercicio. Y la palabra renovación, ¿verdad? Es un verbo, es de un estado a otro, ¿no? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que es como de un renacuajo a un sapo, es un proceso. O sea, no es que nos renovemos así, Señor, cambia mi mente. No, los efectos mágicos son una chulería. ¿A quién nos gustaría eso? Pero tenemos que pasar el trabajo si queremos fortalecer las relaciones de pareja, si tenemos que conocer bien a nuestro compañero y a nuestra compañera. Por tanto, un buen noviazgo, un buen matrimonio, es el resultado del esfuerzo y de colocar los eternos principios de la palabra de Dios en el centro de la relación. Por tanto, la felicidad del noviazgo, la felicidad del matrimonio, es una relación que va a depender de la voluntad. Es la consecuencia de hacer lo necesario para que ese amor crezca y madure, aún en los momentos difíciles, amado, que sin duda van a llegar. Hay una palabra que se llama decidofobia, y es el miedo a tomar decisiones. El desafío que nosotros nos presenta identificar nuestras emociones y poder trabajarlas para tener una buena relación, regular las relaciones con los demás, domesticar mi mundo interior, ¿verdad? Para beneficio de los demás, el desafío es muy importante. Cuando uno desafía, cuando uno provoca, que es lo que es el término, ¿no? Uno está llamando desde afuera, hace salir a alguien de su refugio o de sus casillas. Estoy hablando de tu persona o de sus costumbres, porque me estoy encontrando conmigo mismo. Cuando yo empecé a trabajar con mi inseguridad, porque yo fui una persona insegura, pero fui insegura porque mi papá desde a los 16 años, él me vestía, él me compraba la ropa que yo me vestía. Y sin darse cuenta me limitó sustancialmente la capacidad de tomar decisiones. Así que yo dependía de otras personas, inclusive dependía de Dios. Yo no movía un paso si yo no oía a Dios que me decía algo. Eso era una ansiedad brutal constantemente. Pero en el camino aprendí. Pero cuando empecé a mover desde la inseguridad a la seguridad, amado, a tomar esa decisión, yo me enfrenté conmigo mismo. Empecé a salir de hacia afuera, de su refugio, de sus casillas, de mis costumbres y poder enfrentarme con ellos. Estaba incitando a esos diálogos, me estaba moviendo a la acción conmigo mismo para poder ver una transformación. Por tanto, la etimología de la palabra desafío significa: te estoy retirando la fe. Voy a deshacer esta promesa o esta confianza que tengo contigo, inseguridad, que realmente no me estás beneficiando en mi vida y lo que me estás trayendo es perturbación de espíritu. De eso es lo que estamos trabajando, ese es el reto que todos nosotros tenemos. Pero cuando uno se desafía, sacude las estructuras internas de nuestro ser y puede ser extremadamente violento.
porque va a amenazar todo un tejido psicológico y espiritual que mayormente determina nuestros estados de ánimo y determina nuestros estados de comportamiento. Así que esto de transformar y de mover un espacio a otro no es fácil, no es fácil. La Biblia dice hacer morir lo terrenal, y esto de hacer morir lo terrenal es crucificarme con Cristo, como dice Pablo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Todas esas imágenes lo está recogiendo en ese trabajo interior. Por tanto, ese desafío activa las redes emocionales muy complejas, como son los castillos del orgullo, la vergüenza, el miedo, la venganza, el resentimiento, el temor, entre otros. Y yo tengo este diagramita, esta gráfica para poder entender. Usted vemos que usted tiene un encuentro a su mano derecha, a su mano izquierda, un encuentro con usted mismo en ese proceso de mirarse hacia adentro. Luego viene una tensión porque hay una reflexión intrapsíquica con ese código que usted tiene versus con el nuevo código que está llegando, que le está diciendo lo contrario. Así que hay una confrontación y hay unas exigencias también, porque hay un código ético-moral que desde el punto de vista cristiano pues nos está exigiendo lo que es incorrecto y lo que es correcto, los pleitos, la paz, el odio, el amor, etcétera. Entonces entramos en la crisis. La crisis es esa evaluación para tomar una decisión y tenemos tres opciones. Una es modificarlo, una es retirarlo y una es retenerlo, es decir, querer seguir haciendo lo mismo. Hay gente que me dice, pastor, yo soy así que Dios me acepta así. Mire, hermano, tenga cuidado con eso, porque es una manera de resistencia no querer cambiar y que la gente me acepte tal y como soy, sin darse cuenta que está definitivamente afectando las relaciones interpersonales. Por tanto, escuche bien, es importante que no cambie a su pareja, cambie usted. Ese es el reto que yo les estoy dando a ustedes en esta mañana. Es importante tener unas buenas relaciones interpersonales, pero para ello tiene que haber unas buenas relaciones consigo mismo. Un estudio de uno mismo, sus estados de ánimo, sus estados mentales, no se da de la noche a la mañana. Si usted, amado hermano, en las relaciones de noviazgo, abra sus ojos. ¿Okay? Este romanticismo es bueno, pero mire la niebla romántica. Si hay algunas identificaciones en las conductas, en los diálogos, en las relaciones con ustedes que usted nota que es intensa, que le preocupa, déjese llevar por ese instinto, porque Dios habla a través del instinto, Dios habla a través de esas sensaciones que experimentamos. Considérelo, evalúe, no tome decisiones apresuradas, tome su tiempo, busque ayuda. Si usted, hermano y hermana, está casado y lleva tiempo en el matrimonio o lleva un tiempo relativo en el matrimonio y ya ha identificado que ese nivel de romanticismo se ha ido, ha entrado quizás en la rutina y la rutina trae discordia, la rutina abre los espacios para empezar a acentuar las debilidades de los demás y las frustraciones salen y cogen pon con eso. Así que también yo les exhorto en el nombre de Jesús a que busquen ayuda. Les exhorto en el nombre de Jesús a que busquen ayuda a su pastor, a recursos profesionales que sean adecuados. Hay muchos cristianos buenísimos, psicólogos, psiquiatras. Hay libros que pueden ayudarle también, pero eso no va a sustituir la importancia de tener un diálogo personal con un profesional, con un pastor que esté capacitado para poder ayudarles y orientarles a unas buenas relaciones y que puedan superarlas cualquier situación adversa que puedan estar viviendo. Así que gracias le damos, esperamos que en el nombre del Señor, estos detalles que he hablado es un tema muy amplio, recoge mucha información. Yo quisiera hablar de los apegos, quisiera hablar de tantos temas, pero que vamos a quedarnos en este tema que tiene que ver con el manejo adecuado de nuestras emociones, nuestros pensamientos y sentimientos, nuestra conducta en las relaciones para domesticarla, es decir, hacer un buen trabajo para que pueda convivir adecuadamente con ella y pueda de igual manera convivir adecuadamente con el ser que tengo a mi lado, del cual expreso un amor, expreso un sentimiento hermoso y bonito. Así que vamos a orar y a pedirle al Señor que bendiga sus vidas, a pedirle al Señor que les ilumine, a pedir al Señor que si hay unas cegueras espirituales donde usted se resiste y quizás inclusive a tomar la decisión de dejar su pareja, porque sabe que es una relación tóxica, sabe que es una relación que no va para ningún lado, pero ya psicológicamente se ha atado, ha creado una codependencia, pues también tiene que evaluar eso. Escuche y lea ese pasaje de Génesis, usted tiene ahí en la grabación, ¿verdad? Ese slide del relato de Génesis cuando Dios habla con Caín. Tenemos la capacidad para domesticar, tenemos la capacidad para ser amos de esas emociones porque Dios nos las ha dado. Así que les deseo lo mejor, vamos a orar y pedirle que Dios continúe bendiciendo sus vidas de manera muy particular. Buen Dios y Padre, te damos gracias por esta experiencia. Gracias por permitirme poder comunicar y compartir con mis manos, Señor, estas inquietudes que uno va mirando en el camino, que hace de mí también una disciplina, ese ejercicio de mirar hacia adentro. Y quiero, Señor, exhortar, quiero desafiar a mis hermanos, desafiar las parejas, desafiar los matrimonios
a que ellos puedan estar conscientes de unas emociones, de unos sentimientos, de unas conductas, de unos pensamientos que están lacerando, que están lastimando, Dios mío, la relación y la está deteriorando. Darles la capacidad, tanto en la etapa de noviazgo como en la etapa de matrimonio, de poder, oh Dios, detenerse en el momento cuando haya que hacerlo y reflexionar, como ese diagrama de A, B y C, detenerse en la B antes de pasar a la C, antes de pasar a la conducta. Señor, si cometemos los errores, lo importante es que sigamos en el camino de querer cambiar, de querer modificar, de querer poder superar, de querer modificar y mejorar las relaciones interpersonales y fortalecerlas de igual manera. Padre, te lo estamos pidiendo. Dale sabiduría a tu siervo, unción fresca, inspiración de tu espíritu, y que ese amor que es tuyo, Dios, florezca con fuerza, Dios mío, florezca con fuerza y podamos decir como el libro de Cantares, este amor es mío, este amor es mío, y lo pueda disfrutar al máximo, pero siempre tener en consideración estos aspectos que hemos hablado. Así que gracias te damos. En el nombre de Jesús, reciba la bendición del Señor. Amén y amén.